Elige bien. Elecciones Generales 2021. ¿Quién es Daniel Urresti? Bueno, tú conoces ya perfectamente mi historia. Nací en Huancabamba, Piura, un pueblito serrano. Mi padre se enfermó, quedó parapléjico cuando era pequeño. Tuvimos que migrar a diferentes sitios hasta llegar a Lima. En Lima, en el año 61, con mi madre y unos paisanos fuimos a la segunda invasión de San Martín de Porres, en esa época, la segunda zona. Me he criado a la altura de la cuadra 25 de la avenida Perú, cuando era un asentamiento humano. He vivido en Esteras, ahí pasé mi adolescencia. Estudié en la Gran Unidad Escolar José Granda, ahí terminé mi secundaria. Salí en el primer puesto de la secundaria. No pude ir a la universidad a pesar de tener beca porque la verdad no nos alcanzaba ni para pasajes. Así que yo he sido un mil oficios desde los 8 años de edad. Terminé trabajando en una mediana empresa, se puede decir, porque trabajamos como 100. Era Creaciones Baú, que se dedicaba a lo que era cueros, casacas, carteras, billeteras, qué sé yo. Yo creo que sería hoy día la gran competencia de otra empresa que se dedica a lo mismo. Sin embargo, cuando murió Don Víctor de Renzo Costa. Sí, de Renzo Costa. Cuando murió el dueño, bueno, desapareció la empresa, los hijos la vendieron, no sé qué hicieron, pero ya desapareció esa empresa. Después de eso entré a trabajar a construcción. Posteriormente un vecino, un amigo... ¿Qué ha sido, pero a trabajar de qué en construcción? ¿Ha sido albañil Daniel Urresti? No, era tenía pues 17 años y era un aprendiz. Yo he sido peón, ahora se le llama ayudantes, antes le decíamos peones de construcción. O sea, hacer el trabajo duro, ¿no? Cargar carretillas, transportar fierro, qué sé yo. Después de eso entré al ejército por don Benjamín Roja, un suboficial del ejército muy querido para mí, mi vecino. Él me dice, ingresa al ejército y después te puedes pagar tu carrera, entrar a la escuela de suboficiales. Porque yo quería estudiar ingeniería electrónica, así que postulé, ingresé a la escuela de transmisiones del ejército, estuve un año ahí. Ahí sucedió algo inesperado, que en un mes me enamoré de la carrera militar y ya no deseé hacer otra cosa. La disciplina, las reglas, había muchísimas cosas que encajaban con mi personalidad y que me hicieron ver rápidamente que esa era mi vocación, una vocación encontrada de casualidad tal vez. Así que decidí que quería terminar esa carrera. Al año siguiente postulé a la Escuela Militar de Chorrillos, entré en el puesto 11 de 8,000 y pico de postulantes y me gradué como subteniente, hice mi carrera militar, llegué a general, de manera paralela, hice otros estudios, tal vez el que más resalte es el de mi maestría en Ingeniería Electrónica con mención en Telemática, de la cual soy egresado de la Vía Real, no soy magíster porque no hice la tesis. La verdad que ya era mucho sacrificio para mi familia. Yo lo hice de comandante ya sobre los 40 años y las clases eran todos los días de 6 de la tarde a 11 de la noche y los sábados de 9 a 1, 2 años. Ahora, ¿y en qué momento Daniel Urresti empezó a pensar que él podía ser presidente? O sea, ¿en qué momento, Daniel, tú dijiste, yo puedo ser presidente del Perú? Eso lo comencé a pensar gradualmente. Siempre me interesó la política, o sea, estaba al tanto de la política, no participaba en la política porque en principio era militar, pero siempre, lógicamente, la esperanza de tener un Perú mejor, siempre estaba yo al tanto de lo que sucedía en la política y veía que todo era repetitivo sin entender por qué se repiten los mismos errores siempre. Cuando salí al retiro estuve entre los poquísimos militares que llamó Ollantumala al gobierno.
Hasta ahora no tengo claro por qué, te lo he contado varias veces, no tengo claro por qué me escogió a mí. Y ahí fue en los puestos que desarrollé, primero de la Secretaría de Gestión de Riesgos, después como asesor del Premier, después en la lucha contra la minería ilegal y por último como ministro, agregado eso a mi experiencia de haber recorrido el país durante tantos años y haber servido en casi todas las partes del país, me ayudó a comprender muchas cosas. Pero estas cosas se terminaron de aclarar. Terminaron de aclarar cuando salta el escándalo de Odebrecht. Es ahí donde yo ato hilos y realmente me doy cuenta de cómo funcionaba el Estado con lo que yo había visto por dentro. Por ejemplo, para construir el hospital de la policía, es un proyecto de inversión que tenía años de años. Y siempre lo iban mejorando, iban modificando, pero nunca se hacía porque no había presupuesto. Para que me den los 290 millones de presupuesto, yo pedí al presidente, lo tenía loco a Castilla, hasta que, o sea, por hartazgo es que logré que nos den esos 290 millones. Y después he logrado entender lo siguiente, ¿no? que es la base de mi plan de gobierno. La base de mi plan de gobierno es haber entendido cómo funciona el presupuesto, cómo es que se gasta el dinero en el país, el dinero de todos los peruanos. Y se gasta de la siguiente manera. Todos los años se comete el mismo error esperando diferentes resultados. Se entrega a nivel nacional, regional, a nivel distrital y a nivel de sectores más o menos soles el mismo presupuesto. Nosotros tenemos más o menos 47 mil millones de dólares para distribuir, pero en el presupuesto que se reparte a los gobiernos regionales, locales, nacionales, sectores, solamente se reparte un 60%. Atrás queda semi escondido un 40%, unos 20 mil millones de dólares, que posteriormente se entregan a algunos ministerios que son privilegiados, pero ese dinero se entrega para obras que son faraónicas, que son elefantiásicas, elefantes blancos, que no benefician a la mayoría de la población, sino que benefician solamente a los grupos de poder que han puesto a esa marioneta que llamamos presidente. ¿Y cómo han logrado imponer a ese presidente? Gastando 5, 10, 15 millones de dólares en una campaña, 20 millones si es necesario. Ahora que estamos en redes, se están metiendo millones de dólares en redes. ¿Y qué les importa a ellos si saben que el único ente que les puede dar contratos para ganar pingües cantidades de dinero es el Estado? Ahora, una vez que está el presidente en el Palacio de Gobierno, se supone que él debe cumplir con las promesas que hizo. Una pregunta inevitable es, ¿cómo es la relación con Podemos? Que es el partido del señor Luna. Es decir, cuando Daniel Urresti, cuando hubo el debate en el Congreso sobre si se vacaba Martín Vizcarra o no, Urresti dijo una cosa y Podemos votó por algo totalmente diferente, votó por la vacancia. O sea, ¿qué garantía tenemos que no va a pasar lo mismo en el gobierno? Gracias a los medios de comunicación que le hicieron leña un día antes de la votación a Vizcarra. Y todos tomaron decisiones de acuerdo a eso. Yo le advertí a todo el mundo que eso era peor. Pero en fin, de las votaciones que hemos tenido en la bancada, el 97%, de 100 votaciones, 97 han sido en grupo y 3 han sido por conciencia. Porque no se trata de que yo sea un dictador. La democracia es lo que prima en los partidos políticos. Si tuviesen que votar de acuerdo a lo que yo diga, si yo tuviese que enviar por WhatsApp, voten así, aplausos protocolares o cosas por el estilo, entonces estaría haciendo lo que yo siempre he reclamado, lo que siempre he atacado. O sea, la dictadura dentro de los partidos, la dictadura que hace daño a todo el mundo. Ahora, regresando a lo que yo te decía... Pero Daniel... Porque si no va a ser un monólogo, pues Daniel, la gente se aburre ahora con los monólogos.
a menos que sean los míos del comienzo del programa, pero Y pues, Pero, ¿qué iba a decir? fíjate lo que ha pasado, Daniel. Entra, ¿no es cierto? El señor Merino, el presidente, pone a Antero Flores Arauz, el presidente del Consejo de Ministros, que el señor Flores Arauz es abogado del señor Luna y de su universidad, de Telesub. Y lo primero que dice, la primera declaración que da Antero Flores Arauz, habría que revisar el derecho de las universidades que han perdido la licencia, que la recupere. Es decir, a defender los intereses de su cliente siendo presidente del Consejo de Ministros. ¿No le va a pasar lo mismo a Daniel Urresti? Que de repente el día que llega a la presidencia descubre que habría que darle una oportunidad a las universidades que perdieron su licenciamiento. Mi estimado Nicolás, tú me conoces mejor que cualquier otro periodista, porque hemos tenido conversaciones no solamente en cámara, sino fuera. O sea, me conoces mejor que otros. Y te lo voy a decir claramente. Nosotros vamos a seguir impulsando la SUNED. Estamos de acuerdo con la ley la ley universitaria. Tenemos que mejorarla de acuerdo a los nuevos tiempos. Las 48 universidades que no han logrado su licenciamiento se encuentran en este momento, aquellas que creen vulnerados sus derechos, reclamando en el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que determinará, y hay separación de poderes. Nosotros como Ejecutivo pensamos darle al Poder Judicial el presupuesto que está necesitando, y no vamos a interferir con lo que ellos decidan. Es más, para que quede clarito, en este tema que se le llamó los gásteres de la política, hay una investigación en la que están implicados el señor Luna y un candidato a la presidencia que es el señor Julio Guzmán. Están exactamente en la misma investigación. Y digo desde aquí, y que quede grabado, si esta investigación avanza y se convierte en una acusación, y esa acusación lleva a un juicio en el Poder Judicial, y es condenado a prisión, ya sea el señor Luna o el señor Julio Guzmán, que están investigados exactamente por lo mismo, no les daré el indulto, no tendrán un trato especial. Al igual que prometido no darle indulto a Fujimori, prometo solemnemente que si Julio Guzmán o el señor Luna llegan a prisión por la investigación que se le está llevando a cabo, no tendrán indulto ni ningún beneficio adicional. No me interesa lo que pase con Telesub desde el Ejecutivo, ese es el problema del Poder Judicial. Si ya he sido claro en esto, y te lo tengo que jurar, firmar o con un pacto de sangre o como quieras, lo podemos hacer públicamente en el lugar que desees. Dicho esto, déjame regresar por favor a lo importante, que es entender que plata hay, que dinero hay, pero que la persona, aquel que tiene que tomar la decisión política de poner la prioridad en el gasto, que es el presidente de la República, porque no hay otro, cuando llega al Palacio de Gobierno es una marioneta de los grupos de poder, y ya sea por su ambición personal de recibir coimas o simplemente porque no puede decirle que no a estos grupos de poder, comienza a hacer obras que adenda tras adenda tras adenda nos roban a nosotros, como ya bien se supo hace 3 semanas, y tú tienes que estar enterado, que nos dio a conocer la Contraloría que solamente en el 2020 nos habían robado 23.000 millones de soles, equivalente a unos 7.000 millones de dólares. Nuestros 7.000 millones de dólares hemos podido construir 7.000 colegios de $1 millón cada uno. Claro, pero ¿cómo va a ser, entonces, Daniel Urresti, para que en el Perú tengamos un Estado que sea manejado por funcionarios honestos y eficientes a la vez? Porque tenemos los dos problemas juntos. Porque antes se hablaba de los corruptos que hacen obra. Roban pero hace obra. Ahora roban y no hacen obra. O sobrevaloran las obras o no terminan las obras. O nos venden productos que no son.
Nicolás, te voy a dar esa respuesta inmediatamente. Número 1, he escogido un equipo de trabajo para hacer mi plan de gobierno que es el más audaz, el más ejecutable, el más ambicioso de todas las últimas décadas. Lástima que no todos lo lean, sino que se dedican a copiarlo, nada más. En este plan de gobierno, que está a la cabeza Carlos Anderson, como tú sabes, una persona respetable, un economista conocido internacionalmente y nacionalmente, hemos elegido 45 especialistas en diferentes campos, que son los que hemos trabajado conmigo directamente el plan de gobierno. Por fuera han sido filtros 150 personas. Estas personas solamente quieren ayudar al Perú. Tal es así que de todos ellos no hay uno solo que esté participando en la lista congresal. Al único que logré convencer, porque yo le dije, te necesito como líder en el Congreso y te necesito en el Ejecutivo, es a Carlos Anderson, que va con el número 3 por Podemos Perú. Los demás, ninguno, porque todos son personas de éxito que en el sector privado están muy bien, exitosa, y lo único que quieren es ayudar. Por lo tanto, ellos no han aceptado postular. Ese es número 1. Número 2, ¿cómo vamos a hacer para evitar que nos roben esos 7.000 millones de dólares permanentemente? Fácil. Yo no tengo con los grupos de poder nada que ver. A mí no me dan un centavo y más bien me odian. Ellos saben que están en peligro si yo gano. Es por eso que me pasan por la moledora de carne todos los días. Es un ataque despiadado el que hacen contra mi persona, trayendo refritos y refritos y refritos. Sin embargo, yo sigo subiendo y ellos saben que yo entro a segunda vuelta. Ellos conocen perfectamente eso, por eso es el ataque. Porque si yo fuera un Salaverry, fuera en fin alguien que no tiene esperanzas ni siquiera de pasar la valla, entonces ni les interesaría ni dirían nada de Urresti. Pero esos ataques son claros, porque yo voy a pasar segunda vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, vamos a reducir el número de ministerios, lo vamos a agrupar por los que tienen que ver con el tema social, un solo ministerio para el tema social, etcétera. Pero lo más importante es que ya no van a tener capacidad de gasto para la obra que se realiza a nivel nacional, para la obra pública, para la infraestructura. Solamente van a ser normativos, establecer las políticas públicas y fiscalizar que se cumplen a nivel nacional. Tenemos actualmente más de 25 instituciones del Estado que pueden realizar obra pública nacional. No me refiero a la regional y local, sino la nacional. Y hacen y se prestan para hacer grandes elefantes blancos. La interoceánica, la carretera interoceánica comenzó costando 8.000 millones de dólares, terminó costando más de 33.000 millones. exitosa. En gobiernos. ¿Cuánto nos han robado ahí? ¿Para qué sirve si pasan 50 camiones diarios? La refinería de Talara comenzó con 3.000 millones, va en 7.000 millones de dólares y acaban de autorizar a Petroperú para que se preste 1.000 millones más. ¿Y para qué sirve esa refinería? ¿Cuándo la acaban? Es el secreto del siglo. O sea, Daniel Urresti cancelaría el proyecto de Talara, por ejemplo. Daniel Urresti lo que haría es determinar la prioridad, porque vamos a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, un Ministerio de Fomento y Obras Públicas que va a ser el único que va a realizar la obra pública a nivel nacional. Y ahí vamos a tener nosotros la división de anteproyectos, la división de proyectos, la división de expedientes técnicos y la división para hacer los contratos, etcétera, con personal especializado. Esto no es invento de nosotros, porque ya funciona perfectamente en otros países, sobre todo en los países del primer mundo. ¿Por qué? Porque habiendo un solo ministerio, en los anteproyectos y proyectos, el que va a decidir cuáles tienen prioridad es el presidente, es decir, yo. Y para mí la prioridad, no solamente la prioridad, sino que vamos a tener los expertos, y la Contraloría y la Fiscalía va a tener que hacer un acompañamiento concurrente, porque ya no tiene que estar en 35 sitios, sino que vamos a estar concentrados en un solo lugar. Y hay un porcentaje... Daniel, tenemos que interrumpir un momentito y de paso nos va a servir para esta entrevista y con lo que estamos hablando. La Fiscalía
acaba de anunciar que el fiscal provincial Marco Carrasco, con el apoyo del personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, está interviniendo en este momento, en este preciso instante, las sedes del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de DIGEMIT, de la Universidad de San Marcos y Cayetano Heredia, para recabar información sobre la participación de funcionarios en el uso de la vacuna COVID-19. La Fiscalía, aparte, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte ha iniciado diligencias preliminares contra los que resulten responsables de los presuntos delitos contra la administración pública por el uso de vacunas del laboratorio Sinopharm. ¿Qué haría Daniel Urresti si fuera presidente en este momento frente a esta situación? 2 días tarde, ¿verdad? O por lo menos mínimo 3 días tarde, ¿verdad? Han dado tiempo suficiente para que cubran todo, todas sus huellas. No es que son idiotas para esperar. Saben que esto iba a llegar, ya borraron todo. ¿Tú qué crees que van a encontrar? La Fiscalía debió reaccionar de inmediato. Esa es otra de las cosas que nosotros vamos a hacer. Yo no tengo ningún amarre ni con la Fiscalía ni con jueces. Lo que yo entiendo es que a la Fiscalía y al Poder Judicial hay que darle el presupuesto que requiere, porque nuevamente los manejan en base a que te doy el presupuesto pero me haces esto, te doy pero me haces lo otro. Y así es como nosotros vemos que el Poder Ejecutivo maneja la Fiscalía y el Poder Judicial. Eso se acabó. Le vamos a dar el presupuesto que necesitan. Y como te recordaba, en los proyectos grandes o pequeños vamos a asignarle a la Contraloría una parte del presupuesto, un porcentaje que... Claro, pero la Contraloría se está quejando. Acabo de entrevistar al Contralor y me dice hace más de un año que está esperando el proyecto para reglamentar de qué manera la Contraloría puede tener la capacidad sancionadora, porque él dice, si la Contraloría pudiera sancionar estos funcionarios según marca la ley, podrían ser inhabilitados por 5 años para no volver a ejercer la función pública, más allá de cualquier otra sanción. Es decir, mientras la justicia te procesa, yo no solamente te saco del aparato del Estado, sino te impido que vuelvas a entrar al aparato del Estado. Eso se tiene que dar. Lo primero que voy a hacer es pedir facultades legislativas para poder sacar una serie de leyes que en el Congreso están escondidas, están abajo, al fondo, y nunca llegan a las comisiones y jamás llegarán al Pleno. Esa es una de ellas. La Contraloría General necesita 3 cosas. Número 1, que todas las OSI, todas las oficinas de control interno dependan administrativa y operativamente de ellos, es decir, que sea la Contraloría los que los contrate y les pague su sueldo, cosa que no es así ahora. Número 2, que tenga facultad sancionadora. Número 3, que se le pague, que reciba de cada proyecto un porcentaje, que eso se calcule económicamente, que puede ser 1%, 0.5%, 0.3%, 2%, depende del tamaño del proyecto. ¿Para qué? Supongamos que ya tenemos el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, y es el único sitio donde va a estar la Contraloría. Se va a hacer un puente de 700 metros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí comienza, desde el anteproyecto, ya se amarran con una sola empresa. Esa empresa es la que hace el anteproyecto y mal, para que el precio que salga sea, por ejemplo, si en realidad debería costar 100, cueste 70. ¿Por qué? Para ser el único que acepta, el único que se presenta, el único que gane, porque sabe que de ahí para adelante comienzan, como está mal hecho... Vienen las adendas. Comienzan las benditas adendas. Ahora, y nos roban me pregunta acá un amigo de la policía si Daniel Urresti va a reivindicar y repotenciar la policía anticorrupción. En Brasil, por ejemplo, la policía anticorrupción ha sido clave para descubrir todo lo que se ha descubierto en relación al caso Lavajato. Por supuesto, pero si aquí se está descubriendo, lo que falta es justamente cortarle esto de raíz, que la Contraloría... Si se va a hacer este puente, la Contraloría tenga el dinero para contratar ingenieros y arquitectos que estén ahí desde el comienzo diciendo si se está haciendo bien el anteproyecto y el proyecto, para que no nos engañen. Cuando nosotros lancemos un proyecto de obra pública a nivel nacional y digamos que eso cuesta 100 millones,
cuesta 100 millones, ni un sol menos, ni una adenda. Yo no pienso firmar una sola adenda. Claro, pero Y ¿qué eso se va a hace ahí? Porque para en que todas las obras públicas, empresa. en todas las obras públicas, Daniel, hay el que hace la obra y el supervisor. Entonces, para entender y para que tenga coherencia lo que estás proponiendo. O sea, la Contraloría debería tener la posibilidad de decidir ella sobre quién es el supervisor, por ejemplo. Totalmente, pero justamente Para que el papel de supervisor sea parte del ejercicio de control. Es que vamos más allá. Es algo que no está ocurriendo. Nicolás, vamos más allá. Estamos concentrando en un solo sitio. En ese solo sitio la Contraloría va a tener por cada proyecto que se haga un porcentaje que le permita contratar especialistas. Si vamos a hacer un puente de 1000 metros, ellos contratarán ingenieros y arquitectos que estén verificando el anteproyecto y que puedan opinar. Acá no están haciendo esto, no están haciendo el otro, esto no puede costar tanto, su verdadero valor es tal. Para de tal manera de asegurarnos que al final, cuando lancemos nosotros ya la licitación y digamos que esto cuesta 100 millones realmente, y puedan participar de empresas de todos sitios. Lo del metro, por ejemplo, es un ejemplo, es el clásico ejemplo. Dijeron, vamos a hacer el metro por 5.000 millones. ¿Cuántas empresas en el mundo son expertas en hacer estos tipos de túneles? Se han unido Inglaterra con Francia debajo del mar. ¿Cuántas empresas del mundo se presentaron siendo de gobierno a gobierno? Ninguna, porque dijeron esto está mal hecho, eso no puede costar 5.000 millones, eso cuesta por lo menos 7 u 8.000 millones. Se presentó una sola empresa que habría estado en el anteproyecto, que hizo el proyecto, que hizo el expediente técnico, y finalmente fue la única que se presentó. ¿Y cuántas adendas le han hecho hasta ahora? De 5.000 millones, ¿cuánto ya nos cuesta el bendito túnel para el metro? En 5 años han avanzado 5 kilómetros. Si toda la red del metro tiene 178 kilómetros, dime tú, ¿van a terminar el metro dentro de 178 años cuando ya los carros vuelen? O sea, nos roban en camionadas y la única manera de evitarlo lo puede hacer el presidente, que no tenga que obedecer a ningún grupo de poder económico. Hace poco hemos visto el CABE. Hemos visto, es mucho decir, yo lo he visto por obligación, porque cada vez decae menos, ¿no? Decae menos, ahora lo pasan solamente, pues no hay otra forma, lo pasan por internet, así que lo habrán visto pues unas 3.000 personas, por exagerar. Y yo lo he tenido que ver por obligación para ver cómo abiertamente se copian mi plan de gobierno. Son unos desgraciados, es decir, y disculpa el francés, pero ¿cómo quieres gobernar tú presentando un plan de gobierno que no tiene ni pie ni cabeza y en el camino comienzas a ofrecer cosas y cosas que no explicas cómo las vas a desarrollar? Y es más, escuchas a Urresti decir cosas que son lógicas, entonces dices, eso está pegando, entonces yo también voy a ofrecer agua y Daniel Urresti está convencido que le están copiando el programa, pero ¿qué haría, por ejemplo, en el caso de los venezolanos? Nicolás, que es un problema al que todo el mundo le saca el cuerpo. El gobierno le saca el cuerpo, el Congreso le saca el cuerpo. Daniel, hay 1.200.000 venezolanos en el Perú. Y eso te plantea dos problemas, uno social y el otro diplomático. Porque si hay 1.200.000 venezolanos en el Perú es porque nos hemos equivocado en nuestra política exterior. O sea, Daniel Urresti va a seguir con la onda de que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. No, esa es una fantasía hermosa. Es un sueño que todos quisiéramos que se realice. Es un sueño, es una fantasía. Allá la dictadura sigue siendo dirigida por ¿cómo se llama? Por Maduro. Es una dictadura de izquierda, igual que hay dictaduras de derecha. Y ninguna dictadura es buena. Es lo peor que puede haber. Ahora, para los extranjeros yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. Acá se tiene que repotenciar todos los organismos que tienen que ver con el manejo de los extranjeros. Para comenzar, todos aquellos que no tengan sus documentos en regla, a su casa.
documentos en regla afuera, así tengamos que hacer 30 vuelos de avión todos los días. El que no tiene sus documentos en regla afuera. El que comete faltas, o sea, que no son calificados como delitos graves, a su casa, afuera. Y el que cometa delitos graves como asesinatos o daños contra la salud, el cuerpo y la vida, entonces a la prisión. Nosotros en nuestro plan explicamos que necesitamos 21 penales más que vamos a construirlos en 5 años en la selva y en el altiplano. Ahí los quiero ver. Pero esto tenemos que solucionarlo de inmediato. Acá solamente necesitamos a los extranjeros que contribuyen con nuestra economía. ¿Me entiendes? Porque si no también seríamos ofensa. O sea, ¿qué pasa con los peruanos que viajan al extranjero? No contribuyen con la economía de otros países, no nos están enviando dinero a nosotros. Pero los peruanos que son delincuentes, los peruanos que hacen las cosas mal, ¿cómo los tratan? ¿Acaso le dan? No, sigan nomás, sigan robando, no hay problema, bienvenido. No, no es así. Al que comete falta, de frente a su casa, al que no tiene papeles, a su casa, solamente aquellos que cometan delitos graves, a Chayapalca, a la selva, al altiplano, donde van a estar nuestras cárceles, y se acabó, porque los crímenes no tienen nacionalidad. Y aquellos que se portan bien y que contribuyen con la economía, bienvenidos. Y punto, no más. Sobre todo los delincuentes que están demostrando tremenda agresividad, que han traído modalidades nuevas, que están matando por un celular. Yo he presentado leyes importantísimas que no hay cuando salgan a la luz. Por ejemplo, crear un nuevo delito, que es la comercialización de artículos de procedencia ilegal, para poder coger a los que venden celulares y iPads, etcétera, que están en su puesto todo el día comprando y vendiendo celulares llenos de sangre. Y nadie les puede hacer nada, porque el delito de receptación al final solamente tiene 2 años de cárcel, que ni siquiera es efectiva. No se les puede aplicar lavado de activos ni nada. Con el nuevo delito que yo estoy proponiendo, le vamos a aplicar crimen organizado y lavado de activos. Le vamos a quitar hasta lo último que se haya comprado con esa plata. Número 2, la interdicción de los mercados negros, para poder interdictarlos. Pues en esos sitios donde compran las cosas robadas y justamente alientan a que se siga robando. Con esta ley de interdicción, con la participación del fiscal, la autorización de los jueces, la policía, la Fuerza Armada y toda la maquinaria de ingeniería que se necesite, 2 de la mañana rodean el sitio e ingresan y me destruyen todo y lo dejan convertido en una pampa. Y se acabó el mercado, donde venden las cosas robadas. Es la única manera. En seguridad tenemos que darlo todo. Tenemos que invertir lo que no se invertido en 50 años. La gente pregunta en las redes, ¿por qué le tenemos que creer a Daniel Urresti, que no tiene nada que ver con el intento de compra de un testigo en el juicio que tiene por el caso Bustíos? Yo he dado mi verdad. Yo no tengo nada que ver, o sea, sería un estúpido de querer comprar a un testigo que no tiene nada que ver en el caso Bustíos. Yo estoy en este momento, el único juicio que tengo es por el caso Bustíos, y ese testigo está en la investigación que se está desarrollando por la supuesta violación a esta señora. Ese es otro caso. Yo en este momento estoy en un juicio por Bustíos. Tendría que ser idiota para comprar un testigo que tiene relevancia en otro juicio. Yo no tengo nada que ver y me remito a la prueba. Sigamos adelante. Josué Cruz dice, Urresti dice que no va a ser marioneta de los grandes intereses, y se pregunta si Urresti no será marioneta de José Luna. El que me conoce sabe que yo no soy marioneta de nadie. A mí nadie me ordena, ni nadie me dice, ni nadie me controla por WhatsApp, ni nadie se atreve siquiera a decirme algo. Con el señor Luna, ojo, que hay que
tener en cuenta esto. Es el único partido democrático, Podemos Perú, por eso es que yo me he quedado ahí. Las bases pidieron que yo lo represente. Luna no es dueño del partido, es conocido como el presidente fundador. Cuando las bases le pidieron que yo represente, él dijo, las bases ordena y que se someta a votación. Y yo gané y estoy representándolo. A mí el señor Luna... Chidori Villa Exitosa. dice, pregúntale si va a cambiar la constitución política del Perú. Por favor, aquellos que dicen que la constitución política no sirve para nada y que debería eliminarse todo lo que está hecho bajo esta constitución, lo que quiere es crear un caos. Y los otros que dicen que gracias a esta constitución somos la maravilla del mundo, están hasta las patas, porque esta pandemia ha demostrado que nosotros no hemos progresado casi nada, ni siquiera tenemos un sistema nacional de salud. O sea que sí hay que cambiar la constitución. Por lo tanto, mi respuesta es la siguiente. Si yo supiera que cambiando la constitución al día siguiente todo el mundo se va a portar bien, la cambiaría totalmente. Hay cosas que cambiar. Y otra cosa que tenemos que tener claro, Nicolás, y que tú lo conoces, escogemos 80 constituyentes para que vayan. De esos 80 se dejan corromper 50, que ya son mayoría. $1 millón a cada uno le da el grupo de poder que no le interesa y es una constitución que más los beneficia a ellos. ¿Es así o no es así? ¿En quién vas a confiar? Entonces lo que hay que hacer es cambiar. Acá Jesús Vázquez dice, Urresti es populista, dice. Urresti es populista, dice. O sea, me imagino que porque ofrece cosas que no se pueden cumplir, que es el cargo que se ha formulado contra el Congreso. Populista es la chapa que nos ponen los grupos de poder, claro, pues. O sea, las FP, ¿cómo no me van a decir populista? Si yo he ofrecido públicamente, y lo voy a cumplir, que a partir del 28 de julio, todos aquellos que ya no aporten a la FP van a poder retirar el 100%. Estoy diciendo claramente que a partir de agosto de este año, cuando yo sea presidente, se va a comenzar a publicar los cronogramas para devolver el dinero de la ONP a aquellos que han llegado a aportar hasta 19 años y que no han recibido un centavo. ¿Me entiendes? Estoy diciendo que le vamos a devolver. Otra interrogante. Juana Marí dice, en Tacna se ha descubierto una red de trata de personas. Daniel, se ha descubierto en Tacna una red de trata de personas donde ha habido incluso 2 asesinatos. Y no es que la policía esté involucrada. Esa red ha sido organizada por policías. ¿Qué va a hacer Daniel Urresti? Pregunta Juana Marí, desde Tacna. Daniel Urresti conoce a la policía mejor que nadie. Cuando yo estuve de ministro de Interior casi un año, y dicho sea de paso, me sacaron los fujiapristas, exigieron mi cabeza en bandeja de plata y le entregaron mi cabeza en bandeja de plata, porque el gobierno no tuvo los pantalones suficientes para mantenerme. ¿Quién se deshace de su mejor ministro, del ministro que tiene la mayor popularidad? Solamente un cobarde. Entonces, cuando estuve de ministro, no solamente luché contra la mafia... Pero aterricemos, pues, Daniel, pues no tenemos tiempo. En concreto, ¿cómo enfrentaría una situación como esta Daniel Urresti si fuera presidente? Tomar a los policías a la cárcel. Y además, yo sé claramente lo que se tiene que hacer con la policía. Necesitamos 180.000 policías cuando tenemos solamente 115.000. Necesitamos 10.000 patrulleros, tenemos 3.500. Necesitamos... Voy a juntar, Daniel, 2 preguntas en una. Takeru Anu dice, Urresti será la continuidad de PPK, Vizcarra, Sagasti, gobernará con ellos. Pero ahí sumo la pregunta de si es amigo del Lagarto. Julia Mamani pregunta si Urresti es amigo del Lagarto. El Lagarto, pues, era la chapa de Martín Vizcarra cuando era joven, que es el título del libro de Carlos Paredes. No. Pregúntenle a él. Mejor no le pregunten por qué se miente, ¿no? O sea, es un mitómano. Yo no soy amigo de ninguno de ellos. Ellos son de otro nivel socioeconómico al mío. O sea, yo tengo oportunidad de ir a sus reuniones ni tener las mismas amistades con ellos. No tengo casa en Asia, como tienen todos la mayoría de los caviares, ¿no?
Y no hay caviar que no tenga... Mira lo que dice Lucy Moraima Baltasar Seminario, pone todos sus nombres y apellidos. Urresti, ¿qué ha hecho usted cuando era ministro de Interior en el gobierno de Ollantumala? Nada de nada, dice ella. Solo proteger a Nadine. Toma mientras, como dicen. Mira, mi respuesta es que busque en YouTube y ponga Daniel Urresti, ministro del Interior, y se va a asombrar que van a salir como 3.000 cosas, más de 5.000 operativos, y mirándome a mí en cada operativo, trabajando en la mañana, pasando revista en la comisaría a 3 de la mañana, elevando generales porque no cumplían con su deber. ¿Usted por qué cree que tenía el 60% de aprobación? Porque trabajaba mal. Yo trabajaba todos los días en la calle, escuchando a la gente, y no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y eso es lo que voy a hacer de presidente. De presidente no voy a estar en mi oficina. A 6 de la mañana estoy viajando a las regiones, no para hablar con los gobernadores, con las autoridades, sino con los dirigentes y las personas para ver si el plan de gobierno va a funcionar, qué es lo que falta, qué es lo que necesitan. Eso es lo que voy a hacer. Daniel, tenemos que ir terminando, vamos a ir con el ping-pong. Una palabra o una frase y Daniel Urresti tiene que contestar lo primero que le venga a la cabeza. Capitán Arturo. Lo máximo, orgullo de defender al Perú. Hugo Bustíos. Una pena, una lástima que ni su familia ni la mía tengan descanso, a pesar de que ya hay 2 personas condenadas por su asesinato. Keiko Fujimori. Mano dura. Mano dura. Vamos a las preguntas íntimas ahora. Botox. Vale como respuesta, vale, está recibido como respuesta. Se ríe a la pregunta del voto. Tinte para pelo. Se sigue riendo. Marca. Está bien. Se apunta como respuesta a Botox y tinte para pelo. José Luna Morales. ¿Cómo? José Luna. Luna Morales. José Luna. Ese. ¿Ah? José Papá o Luna hijo. Morales. Ah, ya, Luna Morales. Bueno, está investigado por el mismo tema que Julio Guzmán. Gánsters de la política. Julio Guzmán. Pistola. Ah. Eso es todo. Pistola me han puesto acá. Ah, pistola, defensa personal. Por si acaso, yo no tengo guardaespaldas, ando solo igual que en Los Olivos. Pero eso sí, duermo con 2 pistolas y 4 caserinas debajo de la espada. Porque nadie está libre. En este momento yo soy enemigo de los grupos de poder. Y no descarto que así como... Nadine Heredia. de bajarme. ¿Ah? Nadine Heredia. Nadine. Amiga de Verónica, súper amiga de Verónica. Pena de muerte. Pena de muerte. ¿Cómo quisiera que se pueda dar pena de muerte? Estoy a favor. Pero también sé que es prácticamente imposible imponerla. Tendríamos que cambiar la Constitución y renunciar a pactos internacionales. Y con esta justicia que existe, no tendríamos la seguridad de que efectivamente los condenados a pena de muerte sean realmente los culpables. Pero más conciso, pues, Daniel. Confiep. Confiep necesita reglas simples para que abandonen la corrupción. Los empresarios necesitan seguir creciendo en una competencia sana. Si hubiese una competencia sana, no tendrían que ser corruptos. Última pregunta del ping-pong. Martín Vizcarra. No tiene perdón de Dios. No se le considera traidor a la patria porque no ha habido nadie que se imagine que habría que poner en traición a la patria el hecho de que el presidente de la República traicione a su pueblo. O sea,
Nadie se imaginó eso, a pesar de que en la historia han habido ejemplos. Lo peor, mitómanos. Terminamos, Daniel. Un minuto tiene Daniel Urresti. Un minuto, por favor, le agradecería que sea riguroso en el tiempo. Un minuto para Daniel Urresti, mensaje final a sus potenciales electores. Queridos compatriotas, tengo el plan de gobierno mejor hecho de los últimos años, totalmente ejecutable. Especifica ahí lo que se va a hacer el primer día, los primeros 100 días, los primeros 3 años y los 5 años, todo en paralelo. Vamos a gastar el dinero del pueblo en las obras que realmente se necesitan, agua y desagüe para todos en general. Y eso lo garantizo yo, porque vamos a tener todo centralizado, pero la regionalización y también, o sea, la descentralización se va a continuar. Por último, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Nos han engañado como 40 años, civiles y militares. Yo sí cumpliré con darles lo que ustedes necesitan, porque conozco tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas nuestras necesidades, no solamente institucionales, sino de lo principal, de las personas, de los componentes. No se dejen engañar por cantos de sirenas, por ofrecimientos que después nunca se dan. Lo mismo hizo PPK, dijo, lo primero que voy a hacer es a quitar esa ley que está nivelando las pensiones. Elige bien. Elecciones Generales 2021.